Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar con esta serie de videos sobre análisis básicos de estadística en ciencias de la salud. Em, un segundo video eh, es este, pues trata sobre el análisis y la edición de la matriz de datos. Esto es fundamental para tener claridad de que los datos que nosotros vamos a analizar, que los datos que nosotros estamos por procesar y de los cuales vamos a obtener resultados que pretenderemos comunicarle a la comunidad científica, sean los más válidos. Para quienes no nos vamos a dedicar a la investigación, sino que vamos a trabajar únicamente como usuarios de los datos generados por los investigadores, es también importante conocerlo porque entenderemos la importancia que tiene la calidad del dato, la integridad del dato, antes de realizar cualquier cálculo que genere, insisto, resultados que se presten posteriormente para hacer las comprobaciones de hipótesis y llegar a conclusiones del estudio. Entonces, esto lo haremos utilizando nuestra matriz de datos, que es la que vamos a utilizar para nuestro, digamos, para este curso, por llamarlo de alguna manera. Em, Esta es una matriz de datos. Vamos a ver aquí, tenemos abajo a la izquierda la pestaña de las instrucciones. Es un caso hipotético, ficticio, en el que tomamos datos del hospital de las mujeres, de mujeres que fueron allá a tener su bebé, que fueron a parir con gestaciones de más de 37 semanas de edad. Hay un total de 879 mujeres que fueron recogidos sus datos y tenemos distintos, digamos, distintas variables. El bajo peso, que es el bajo peso del bebé, entonces es si hubo o no hubo, es una variable dicotómica, sí o no, donde decimos que sí es porque hubo un peso menor a 2.5 kilos. El fumado es si efectivamente la mujer fumó cualquier cantidad de cigarrillos en cualquier momento de la gestación. El consumo de alcohol está caracterizado como alto, medio y bajo, de manera tal que es alto si se consumieron 3 o más onzas de licor por semana, medio si estuvo entre cualquier cantidad y hasta 3 onzas, y bajo si no se consumió nada de alcohol. Tenemos clase social como alta, media y baja, dependiendo de el ingreso per cápita en dinero, la edad en años cumplidos. La historia se refiere a los antecedentes de niños con bajo peso en la misma mujer en partos anteriores. El lugar de control es si el control de la gestación se realizó en un hospital regional, en un centro regional, en un hospital nacional, etcétera, o privado, perdón. El número de ultrasonidos es el total de exámenes ultrasonográficos que se hicieron durante la gestación, la estatura en metros, el peso total en kilogramos, que este peso total se llama total porque incluye el peso de la mujer adquirido, digamos, durante el embarazo o producto del embarazo. El peso aproximado es restándole a los kilos totales aproximadamente 12 kilos, que sería lo que en promedio podría haber ganado cada una de las mujeres. Entendemos aquí que las mujeres con menor índice de masa corporal previo al embarazo deberían haber subido, deberían, porque es lo ideal, que hayan subido más kilogramos.
y que las que estaban con mayor peso, para decirlo así, con mayor índice de masa corporal, deberían subir menos. Tenemos un índice de masa corporal, entonces aproximado, es aproximado porque utiliza el peso aproximado, ¿verdad? Tenemos el IMC aproximado codificado, que es entonces la codificación según ese índice de masa corporal que ya les expliqué. Tenemos una temperatura de ingreso y un pulso de ingreso. Y estos son los datos que tenemos acá. Podemos utilizar las mismas herramientas que nos presenta o que nos facilita Excel para hacer un análisis rápido de la calidad, de la integridad de los datos. Por ejemplo, si son variables de tipo textual, buscar que en el texto no haya números, no haya fechas y que no haya cosas, digamos, que podrían dificultar. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo que tengo un no, como lo acabo de escribir acá? ¿Sí? Este no es diferente del no con mayúscula. Entonces, si nos fijamos, eh, cuando vamos a buscar los datos, voy a guardar esto primero. Si vamos a ver los datos, vamos a tener los sí, que son 50 de 879, según lo estamos viendo aquí al pie en el vértice inferior izquierdo. Son 50 de 879 registros y vamos a buscar los no, que son 829. Acá el sistema está entendiendo que este no es igual a este otro no, pero resulta que hay paquetes estadísticos que entienden la diferencia entre un no en mayúscula y un no en minúsculas. ¿Okay? Entonces es mejor evitar y jugarse chances, por lo tanto, trabajar siempre con digamos, siempre con la misma codificación. Si por eso es que yo todo lo tengo en mayúsculas, porque con mayúsculas es más fácil identificar cuando hay una minúscula que se coló por allá, etcétera. Evitamos las tildes, que a veces dan problemas. Entonces, podemos ver que tenemos en primer lugar que no hay casillas vacías, que solo tenemos los datos de la variable. ¿Okay? En el caso del alcohol dijimos que había alto, mediano y bajo, o moderado y bajo. No hay datos vacíos. En la clase social, igual alta, media y baja, no hay datos vacíos. Y así por el estilo. Tenemos una variable que es numérica y que va desde 0 ultrasonidos, una mujer que no se controló, hasta 40 ultrasonidos. Y uno dice, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Entonces, tengo una mujer con 40 ultrasonidos. Y resulta que no tenía bajo peso, no fumaba, el consumo de alcohol era moderado, era de clase alta. Y entonces uno tenía apenas 19 años y había una historia previa de un niño con bajo peso. Tal vez por eso el hecho de ser con bajo peso, o sea, tener una historia de un niño con bajo peso, de ser tan joven, ¿verdad? Podría ser que ya en esta gestación del todo no fumó. Eso ayudó a que no tuviera niños con bajo peso, pero el control. Entonces uno dice, bueno, puede ser que sí. Es un dato que puede ser que sí. O sea, es posible, pero habría que ver cuánto probable. A veces los datos son improbables y por lo tanto uno debería de tomar la decisión si lo deja o no lo deja. Si uno quiere no perder todo el registro, uno podría simplemente decir, ok, este dato que me parece poco posible, sí, o sea, poco probable, lo puedo sustituir por un valor perdido que podría ser este. Inclusive yo lo podría decir que el valor perdido es un VP o un, por ponerle un número, o podría utilizar un número que es
improbable de obtener aquí como 9.999. Yo después tendré que indicarle al software en donde voy a hacer el análisis que para la variable número de ultrasonidos existe la categoría valor perdido y que el valor perdido será el 9.999 para que no lo tome en cuenta a la hora de los análisis. La otra forma más sencilla pues es poner el punto, ¿sí? Un punto que indica que es un valor perdido, pero vamos a dejar los 40 como un dato probable. Y así seguimos haciendo el análisis, ¿sí? Podemos ir viendo el valor mínimo y el valor máximo de la estatura. Miren ustedes que aquí tenemos, por ejemplo, en la estatura, una mujer que mide 2,16 metros. ¿Es posible? Sí, pero o sea, ¿cuán probable es esto? Entonces, en la de menos, lo que tenemos acá es un terrible error de digitación. Entonces, lo que deberíamos de hacer es de ir a verificar el dato, de venir a corregir el dato antes de hacer cualquier proceso, ya sea de asignar un valor perdido o del todo hacer una eliminación del registro. ¿Sí? Antes de hacer cualquiera de esas dos acciones, es mejor ir a verificar en el registro físico este dato para saber. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, porque nosotros en el hospital tendríamos la identificación de esta persona con la fecha del día que vino a parir para este parto en particular y nos fijaremos si efectivamente esa era la estatura, lo cual estaría muy extraño, y si no, pues sustituimos por la estatura correcta y parte sin novedad, digamos que fuera 1,62 en lugar del 2,16 que estaba en este momento. Si no podemos verificarle, insisto, ponemos un valor perdido. ¿Ok? Vean ustedes que este valor perdido inmediatamente me impide que yo calcule el índice de masa corporal. Por lo tanto, esta condición de valor también tendríamos que darle un valor perdido. Bueno, este es un proceso sencillo de hacer análisis de la calidad de los datos, eh, de hacer análisis de calidad de datos, igual acá con perdón, quitamos esto. Lo podemos hacer también con los programas estadísticos propiamente, pero tendríamos que devolvernos luego acá a hacer la modificación o intentar hacer la modificación directamente en los paquetes estadísticos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos estos datos en Infostat, voy a abrir la base, la matriz de datos. Y bueno, resulta que vimos que tenemos problema con la estatura, ¿sí? Voy a hacer, voy a hacer rápidamente en la estatura una estadística descriptiva, muy rápido. Esto no, digamos, perdón. Entonces, digamos que me voy a el menú de estadísticas, le digo medidas resumen para la estatura, que es la que me está dando problemas, la selecciono y le voy a decir que me dé el número máximo y el mínimo, como están acá. Si ahorita lo único que me interesa es ver cuestiones muy descriptivas, así nada más el número total, la media, la desviación estándar la puedo quitar inclusive y que me dé los valores mínimos y máximos para corregirlos. Y hay un dato que está en 2,16. El mínimo de 1,49 para Costa Rica no es nada extraño. Tenemos una media de 1,62, que es bastante razonable para Costa Rica. Voy a subirle aquí el tamaño a la letra, ¿sí? 2,16. Entonces, como tengo una estatura de 2,16, yo podría posicionarme acá, le doy clic derecho y le puedo decir buscar, ¿ok? Una que sea igual a 2,16. En este caso sería 2,16.
y le digo que me la busque, me la encuentra y yo le puedo decir que la reemplace y le voy a decir que la reemplace por 1.62, perdón, por 1,62, que es el valor adecuado. ¿Sí? Encontrado 1, reemplazamos 1 y el dato debió haber sido reemplazado. ¿Okay? Por alguna razón no quiso. Denme un segundito. Vamos a buscar para que lo hagamos bien. Reemplazar celda completa. Encontrados con 2.16.1, reemplazados por 1.62.1. Ok. Listo. Ahora sí ya está reemplazado. Perfecto. Bien. Entonces uno puede hacer la corrección aquí mismo, inclusive la puede hacer manual. Digamos que este no es privado, sino que es nacional. Nos tenemos que fijar, ¿sí? Nacional y lo puedo corregir. Ahora, no era esto lo que queríamos hacer. Nos vamos a datos y, perdón, a edición y le decimos que deshaga lo que acabamos de hacer. Esto es muy intuitivo una vez que ya lo hemos utilizado de que ya lo hemos utilizado un poco. Otra cosa que es interesante, esta variable, si ustedes se fijan, esta que tiene comas está justificada a la derecha, esta otra está justificada a la izquierda. Probablemente tenemos algún problema para saber si esto es una variable numérica o no. Le doy clic derecho y me voy a tipo de dato. Y en tipo de dato, vean que tenemos un número real, por lo tanto estamos bien, ¿sí? Tenemos un número con decimales, pero pareciera que en peso aproximado, el tipo de dato está como categoría. Lo pasamos a real, el sistema nos dice que quiero transformar una variable categórica en numérica, ¿ok? Y listo. Ya la pasé a numérica, igual pasará con esta variable. Tipo de dato, la quiero pasar a real. Problema resuelto. Esta ya es tipo de dato real, por lo tanto no hay problema. Y así por el estilo. Ya tenemos nuestra base de datos corregida y pues le decimos que lo guarde para para tener la tranquilidad de que vamos a estar trabajando posteriormente bien. ¿Ok? Entonces, esta fase fundamental de verificar la calidad de la matriz de los datos no la podemos saltar y es primaria antes de hacer cualquier tipo de análisis. Creo que con esto concluimos este video y pasamos al siguiente en el que vamos a hacer ahora sí un análisis de medidas de estadística descriptiva de tendencia central y lo vamos a hacer muy rápidamente en ambos programas.